Amén. 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 Buenos días para todos. El día lunes terminamos todo el capítulo 3 de Gálatas. Así que hoy vamos a arrancar con el capítulo 4. Aunque en los textos más antiguos de los que se ha traducido la escritura no existen ni capítulos, ni versículos, ni subtítulos como tenemos en la mayoría de nuestras Biblias, creo que en todas. Nos sirve para orientarnos un poco y ubicarnos, saber en dónde estamos. Pero no cambiamos el chip de lo que estamos haciendo, sino que continuamos. Piense que era una carta. Pablo no estaba escribiendo un libro cuando escribe a los hermanos de Galacia, no, él está escribiendo una carta. Entonces en la carta él no está colocando absolutamente información o subtítulos, o la está pensando en dividir en ciertas secciones, sino que les está escribiendo una carta, algo extensa, pero les está escribiendo una carta. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 de la carta de Gálatas, de la epístola de Gálatas, y miramos cuánta riqueza de Cristo podemos encontrar. Dice, y leo en la Biblia textual, cuarta edición: pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Vamos a avanzar y vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta el versículo 7 o hasta qué versículo llegamos. Verso 1. Pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. ¿Cuál es la señal de que el heredero, es decir, nosotros, aquí está hablando, nosotros somos los herederos? ¿Cuál es la señal de que el heredero es un niño pequeño? Lo está diciendo en el versículo 2. Dice que está bajo tutores y administradores. Recuerden cuando hablamos en Gálatas 3, cuando decía de que la ley, Gálatas 3:24, sobre hablamos la semana pasada, había sido nuestro tutor. Y decíamos que esa palabra tutor no se entendía como nosotros la entendemos, sino que era un oficio que los griegos ejercían. Muchas veces cuando leemos la escritura debemos entender que, o leerla bajo la luz de que Pablo algunos conceptos los habla de acuerdo al contexto cultural en el que él vivía. Decíamos entonces que tutor era justamente esa palabra paidagogos,
y que era una suerte casi de niñera que estaba con un niño y que comenzaba a corregirlo, pero que no era, cuyo fin era hacerlo mejor al niño. Es decir, la tarea del paidagogos dentro del contexto sociocultural griego de la época de Pablo era quien gobernaba sobre el niño hasta que ya el niño había crecido. Cuando ya el niño crecía no necesitaba de un paidagogos. El deber del paidagogos, si le preguntáramos a un paidagogos de la época de Pablo cuál era su deber, era ser mucho mejor, era hacer del muchacho, del niño, lo mejor. Entonces, aquí está hablando de justamente de que un niño pequeño no difiere en nada de un esclavo. ¿Por qué? Porque está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el padre. Ahora, en el contexto judío, ciertamente sabemos que ese tutor es la ley. Y como Pablo estaba diciendo en Gálatas 3:24, cómo justamente la ley se oponía a la fe, es decir, había una fe en el Antiguo Testamento sin duda, pero no es la misma fe que hay ahora. Piensa en la fe como una sustancia, porque dice que había una fe que iba a ser revelada, que debía ser revelada. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos a desarrollar fe. La ley es el tutor que es el paidagogos que nos lleva para que la fe que iba a ser revelada nosotros la desarrollemos, la tengamos. Somos niños entonces cuando nos quedamos justamente en la ley. Ahora, pensemos en algo. Israel, el pueblo de Israel y todos los profetas del pueblo Israel que surgieron, piense en Elías, piense en todos ellos, estuvieron bajo la ley. Es decir, a ellos no se les reveló la fe que debía ser revelada, sino que ellos estuvieron todo el tiempo bajo la ley. Algunos obviamente desarrollaron la ley, la fe que venía por la fe de la ley, a tal punto que pudieron hacer todo lo que hicieron. Es decir, todo lo que hizo Moisés, todo lo que hizo Elías, todo lo que vio Ezequiel, todo lo que hizo Daniel, tuvo una fe como base y no es la fe que tenemos nosotros. Tuvieron una fe, por decirlo de alguna manera, de menor calidad. ¿Cómo así, pastor? O sea, fe es fe, creer es creer, va y viene. No. Fe no es fe, o sea, cualquier fe no es cualquier fe. Hay fe de distintas calidades. Y aquí Pablo está hablando de dos tipos de fe. Amén, me estoy devolviendo un poquito a Gálatas 3:24. Pablo en Gálatas 3:23, perdón, está contraponiendo la fe con la ley. Voy a leérselo para que lo recordemos, aunque ya lo revisamos. Dice, antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la fe que iba a ser revelada. Es decir, antes que viniera la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. O sea que la ley hace la función de lo que la fe viene a hacer. La ley era el sustituto de la fe en el antiguo pacto. En el nuevo pacto la ley es anulada porque ya vino la fe. ¿Por qué estábamos encerrados y confinados bajo la ley? Porque necesitábamos un tutor, un paidagogos, que nos hiciera mejores, que nos condujera hacia
En este caso, Cristo, la fe que iba a ser revelada. Volvamos al pueblo de Israel y nos sorprendemos, ¿no? Decimos, uy, qué tremendo el mar rojo, cómo se abrió. ¿Qué necesitó Moisés para abrir el mar rojo? Fe, ¿correcto? Fe. Eso está en Hebreos 11. En Hebreos 11 dice que necesitaron fe. Eh, ¿Qué necesitó Elías para encender el altar inundado en agua? Fe, sin duda también necesitó fe. ¿Qué necesitó Ezequiel para ser tomado todas las veces que fue tomado en el Espíritu y ver esas realidades celestiales? Fe. Sí, sí, claro, necesito fe, necesito fe. Y así cada uno. Zacarías, Micaías, Ahías, David. ¿Qué necesitó David para vencer a Goliat? Fe. Pero la fe que ellos tenían no es la misma fe que nosotros tenemos. En principio, porque ellos estaban bajo la ley. Ellos estaban confinados bajo la ley. A ellos no se les había revelado la fe que tenemos. Entonces nos sorprendemos completamente de todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y digo Antiguo Testamento para que fijemos el espacio de tiempo justamente que ocurre entre Génesis y Malaquías, usando el orden de los libros tradicional. Es decir, hasta, eh, hasta el comienzo de los evangelios, aunque podríamos decir realmente Antiguo Testamento hasta el fin de los evangelios. Pero bueno, todo lo que leemos en esos libros está, es la administración a partir de la ley. La palabra que vemos aquí en el versículo 2 de Gálatas dice, bajo tutores y administradores. La palabra administradores es oikonomos. Y oikonomos significa, es una palabra muy bonita, porque Dios administra, Dios oikonomos. Es una palabra muy bonita que literalmente es como supervisor, administrador de la casa. También puede significar agente fiscal, tesorero. Aquí dice que estábamos bajo paidagogos y oikonomos. Oikonomos es administrador de una casa, prácticamente, para no buscarle más significados a lo que está hablando aquí Pablo. Bien, entonces, aquí estoy apuntando con todo lo que les estoy diciendo. Nos sorprendemos con absolutamente todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, sin duda. Decimos, uy, qué tremendo, mira cómo Elías hizo esto, mira Eliseo cómo revivió a este joven, todo lo que está haciendo. Pero la verdad es que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, porque como el pueblo está bajo la ley, nos está diciendo que ese es una manifestación de fe de la niñez. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la ley. Es decir, que todo Israel, todo el Antiguo Testamento, Elías, David, todos ellos son niños pequeños que están bajo paidagogos y bajo oikonomos. No tenían la fe que iba a ser revelada. O sea que todo eso tremendo que vemos es la niñez, son los primeros pasos de lo que nosotros podemos hacer. Piensa en algo y seamos muy prácticos. Aquí tenemos personas que tienen niños pequeños o que tuvieron hijos y que ya están grandes. Cuando un niño está pequeño, supongamos una niña de 7 años, 7 años, de 2 años, de 3 años, seguramente el papá la ve haciendo cosas y dice, uy, qué tremendo. Para la edad que tiene, tremendo que lo haga. Pero al papá no le cuesta nada hacerlo.
Suponga, el niño un día descubre, el niño o la niña un día descubren que pueden saltar del sillón del, de la sala al suelo y no caerse. Y le dice, papá, papá, mírame. Y salta. Y el papá le aplaude. Bien, wow, qué tremendo. Pero si el papá lo fuera a hacer, ni siquiera tiene que saltar. Con un paso ya está en el suelo. Y si salta, él sabe que no se va a caer. Para el niño, la niña que lo hace es sorprendente. ¡Ah! Mira, no me caí, pero para el papá, y para el papá es sorprendente que el niño lo haga y se alegra con el niño, con su hijo, con su hija. Pero si le decimos al papá, hazlo tú, y dice, ah, es en serio. Y lo hace sin el entusiasmo y sin quizás el esfuerzo que está colocando su hijo o su hija. Yo les cuento algo mío. Eh, El Señor puso a comienzos de este año un proyecto en el corazón mío y de Dani que se llama Tabernáculo de David y consiste en entrenar a unos jóvenes para todo lo que es la ejecución instrumental. Entonces damos clases online, eh, clases de guitarra y de piano. Claro, nosotros podríamos decir que ya somos adultos en el instrumento, sí, claro, sí, 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 sin duda, porque si no, no podríamos enseñarlo. Y nuestros estudiantes son niños en el instrumento. Entonces, yo me sorprendo de cosas que ellos hacen, porque por ser niños es tremendo que lo hagan. Pero si me dicen a mí que lo haga, a mí no me cuesta nada. Yo puedo hacer más cosas de las que ellos hacen en el instrumento. A mí no me cuesta hacer lo que ellos hacen. Ellos les cuesta y se esfuerzan y está bien. ¿Por qué? Porque son niños. Pero yo que soy adulto en el instrumento, yo no tengo problema en hacer lo que ellos hacen. Lo hago con facilidad y hago más cosas. Ese es Israel. Israel es la niñez de la fe. Todo lo que vemos que pasa en Israel y que hace Israel en el Antiguo Testamento es la niñez de la fe. Nosotros tenemos la madurez de la fe. Porque Israel pasó todo el proceso de estar bajo tutores y bajo administradores, bajo el paidagogos y el oikonomos que fue la ley. Recuerde que dijimos que la ley era la fe en el antiguo pacto. En el nuevo pacto ya la ley no está. ¿Por qué? Porque ya está la fe. No puedo tener fe y estar en la ley. No, no puedo. Tenemos que madurar la fe que tenemos. Porque tristemente, ¿saben? Yo pensaba algo en estos días, pensando mucho en Pedro, en los discípulos y en el cuadro que se pinta de la última cena de Da Vinci. A los discípulos los pintan a todos con caras de santitos o con posición de santitos o sea, de repente como que uno ve a Pedro, algún cuadro de Pedro hundiéndose en las aguas cuando está acá caminando sobre las aguas. Y Pedro tiene cara de santo, ¿no? Ahí, él no pierde su postura católica, porque lo que vemos esos son pinturas católicas, eh, y no pierde su postura de santo. Habrá alguna pintura que lo pinta angustiado y lo demás, sin duda. Pero yo creo que Pedro se angustió y, Señor, ahí está el relato, ¿no? Me hundo. Tenemos que entender que lo que nosotros tenemos es mejor que lo que ellos tuvieron. Acompáñame a Hebreos 11, quiero leerle algo. Todos sabemos que dice Hebreos 11 y toco el tema justamente de la fe porque el tutor viene como un sustituto para entrenarnos a que desarrollemos la fe, de acuerdo a lo que está en Gálatas 3:23. Así que acompáñame a Hebreos 11, todos sabemos de qué trata Hebreos 11, habla acerca de la fe y comienza a hablar de cosas que hicieron estos hombres tremendos. Y vamos al versículo
39 y 40. Quiero que escuche lo que voy a leer. Si usted está usando su Biblia, bueno, vaya hasta allá y sigue la lectura. Yo estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Amén. Voy a leerlo. Dice, y todos estos, ¿quiénes son todos estos? Todos los personajes que se mencionaron en todo el capítulo 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Cómo? No recibieron la promesa. Habiendo Dios provisto, verso 40, para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Otra vez, leo el versículo 11. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Pensemos en algo. ¿Por qué no recibieron la promesa? Piense. A ver, ¿será que a Dios le dio el capricho? Moisés, tú no recibirás. Elías, tremendo. O sea, te voy a arrebatar, ni siquiera vas a ver muerte, pero no vas a recibir promesa porque no quiero. O sea, ese no es el Padre que conocemos. Pero dice que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero que no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque eran niños. Gálatas 4. Mientras el heredero es un niño pequeño. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es niñez de la fe. Y como fue una fe niña, no podía alcanzar promesa, no podía heredar. Hizo muchas cosas tremendas, claro, pero no heredó. ¿Por qué? Porque estaban bajo tutores y administradores. Dios dice después, habiendo provisto para nosotros algo mejor. ¿Cómo así que algo mejor? Algo mejor a lo que ellos tuvieron. ¿Qué? La madurez, la fe que iba a ser revelada. Ellos fueron de todo, piense cuánto tiempo tomó. Todo el desarrollo, el paidagogos, la ley, guiándolos a que la fe que era niña llegara hasta el momento, porque dice en Gálatas 4:2 que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Fue la ley como pedagogos entrenando a unos pocos, no a todos. A unos pocos, no a todos. Entrenando la fe. Porque, a ver, un niño debe de crecer y de madurar en su niñez, sin duda. Un bebé nace y no se queda siendo bebé. Él comienza a desarrollarse, cumple años, van pasando el tiempo, él va creciendo, sigue siendo niño en distintas etapas, pero sigue siendo niño. Hasta que uno diría más o menos a los 20, 21, 22, esperemos que los niños que se están levantando ahora maduren y sean ya maduros a los 16, 17, 18 por tarde, pero hoy en día hasta los 20, 22, 23 deja de ser niño. ¿Por qué? Porque ya no piensa como niño. Es decir, ya no necesita que el papá esté ahí, hey, no hagas esto. O sea, ese es un niño. Oye, no hagas esto está mal, no te comportes así, ve, vamos allá, tienes que comerte esto. Ya. Un maduro ya sabe que le conviene. Un niño, ay, no quiero sopa con verduras y la mamá está ahí, no, tómese la sopa que le hace bien. Y no quiero, sí, tiene que tomársela y se la toma obligada. Un adulto, bueno, yo sé que me hace bien, que si no me gusta total me la voy a tomar. Un niño pequeño ve un pote de dulces y se lo quiere comer todo.
Un adulto, madurez, sabe decir no solo uno. O no, no, sabes, hoy no quiero comer azúcar. Tiene una conciencia distinta. Dios proveyó para nosotros algo mejor. ¿Qué es lo mejor? La fe que iba a ser revelada. Todos estos hombres de Hebreos 11 y que leemos en Hebreos 11 es la niñez de la fe, no es la madurez de la fe. Esto que vemos en Hebreos 11 no es la manifestación plena de la fe, no lo es. Pero es que es tremendo, sin duda es tremendo. Pero la manifestación plena de la fe solo es posible cuando la ley ya no es necesaria. Porque ya no está ese sustituto, ese paidagogos que no nos permite, por culpa nuestra, obviamente, tener la fe que iba a ser revelada. Acompáñenme a Hebreos 10 y vamos a los últimos 3 versículos, del 37 al 39. Leímos los versículos finales de Hebreos 11. ¿Listo? Versículos finales de Hebreos 11. Y vamos a leer los versículos finales que están antes de Hebreos 11. Es decir, una vez terminamos el versículo 39 de Hebreos 10, arrancamos en Hebreos 11. Dice, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede mi alma no se agradará en él. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Retroceder a dónde? ¿Saben cuál es la pelea del autor de Hebreos? Que es Cristo mismo. Ah, pastor, muchos dicen que es Pablo. A ver, si fuera Pablo, escribiría como Pablo escribe. Posiblemente el escritor físico fue un cristiano de la segunda generación, es decir, un discípulo de Pablo o de Pedro o de Juan, posiblemente. Pero por la forma en cómo empieza la carta, quien escribe esta carta es Cristo mismo, habiendo Dios hablado. En los postreros días nos habla el Hijo. Y por la estructura de la carta vemos que se está hablando del tabernáculo, de los sacrificios, o sea que esta carta está escrita a levitas. ¿Sí? Un judío promedio no tenía el conocimiento de lo que se habla acá, de todo el sacerdocio, el orden sacerdotal y los rituales que se habla en Hebreos. Esta carta no fue escrita a cualquiera, es escrita a alguien de la casa de Leví. Porque noten que en el capítulo 8 se está hablando acerca de los sacrificios, porque habla de Cristo como el sacrificio supremo. Se habla del sacerdocio eterno, dice, ya no es necesario el gran sumo sacerdote según el orden de Aarón. Entonces es escrita a unos levitas. Y prácticamente lo que el autor dice es, salgan de la ley, ya no es necesario. Ya no es necesario que hagamos los rituales, que hagamos aquí, que el sacrificio. Ya no es necesario hacer los sacrificios porque hay un sacrificio mejor. No tenemos que hacer un sacrificio. Hay un sacrificio mejor. Así que no hagamos más sacrificios. No tenemos que pensar en el templo. Hay un templo mejor. Así que piense el golpe tan fuerte. Un levita, desde muy niño, era entrenado, era separado de sus padres para comenzar a formarse para ser levita. A ver, la tribu de Leví tenía 3 casas principales.
Y de esas tres casas principales salían los que eran los levitas, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Los sacerdotes y sumos sacerdotes eran levitas, claro que lo eran. ¿Cuál es la diferencia entre un levita, cuando lo llamamos levita, a un sumo sacerdote? Que el levita, el oficio de levita, consistía en limpiar el templo, por decirlo así. Él llegaba, eran como los sugieres, ¿ya? Él llegaba, él acomodaba aquí, él, que si había que cambiar los panes, él los cambiaba, que si había que recibir la gente en los atrios, él se acercaba a recibirla, pero él no podía hacer sacrificios. Sin embargo, en Zacarías, o en Nehemías, o en Esdras, no recuerdo cuál de los tres, hay un pasaje tremendo donde los levitas son los que hacen los sacrificios porque tenían más fe que los sumos sacerdotes y que los sacerdotes mismos. Pero bueno, es otro tema, y lo revisaba la semana pasada. El punto es el siguiente. Cuando alguien era elegido para ser sumo sacerdote, debía ser de la tribu de debería ser descendiente de Aarón. ¿Listo? Ahora, le hacían un examen riguroso. ¿En qué consistía ese examen riguroso que le estaban haciendo a este niño? No podía tener ni un solo lunar, ni una sola cicatriz. Piensa en la niñez de un sumo sacerdote junior. Eh, Prácticamente no podía jugar. Todos hemos visto que a los niños pequeños les gusta brincar, correr, se salta allá. Y es inevitable que no se caigan y que no se raspen. Pero estos, era muy riguroso la elección de los sacerdotes y más del sumo sacerdote. No podían tener una sola mancha, un solo imperfecto en su piel. Ni cicatrices, ni lunares, ni malformas, nada, nada, nada. Ni barritos le podía salir. Si lo tenía, entonces ya, vas a ser entonces levita, vas a ser ujier, porque el sumo sacerdote tiene que ser perfecto, y los sacerdotes también. Los escogían más o menos entre los 6 o 7 años de edad. Se les separaba de sus padres y empezaban a ser entrenados. Y los únicos que podían aspirar a ser sacerdotes o sumos sacerdotes eran los primogénitos, varones. Entonces se elegían a los 6 o 7 años de edad, se les separaba y comenzaban un entrenamiento riguroso al punto que a los 12 años de edad ya debían de saberse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Y nosotros aún estamos ahí, ¿no? Ay, se me olvida el Salmo 23. Ahora, si este niño lograba a los 12 años aprenderse de memoria, saber de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pasaban a la siguiente etapa. Si no, ok, tú, la verdad, físicamente eres perfecto, pero no tienes las capacidades mentales para hacerlo. Hasta luego. Ve allá a lavar los zapatos del sumo sacerdote. En la siguiente etapa, listo, llegaste a los 12 años, perfecto. En la siguiente etapa se les ponía bajo tutores y oikonomos y administradores hasta los 30 años de edad. Quien no pasara la primera etapa tenía dos opciones. O le lavaba los zapatos al sumo sacerdote o se lo devolvían a los papás, lo cual era una deshonra, ¿no? Porque la primera alegría es que el hijo fue elegido para ser sacerdote.
porque cumplía en primera instancia todo lo necesario. Pocos eran elegidos. Entonces, un sacerdote, su vida era el templo, su vida eran los oficios del templo, su vida era la ley. Recuerda que estamos hablando de lo que está escrito en Hebreos. Desde que era niño, desde que era niño, lo único que quería era llegar a los 30 años, plazo fijado, para poder ser sacerdote. Porque lo único que sabía hacer era degollar carneritos, prender el fuego del altar, recoger ofrendas. No sabía hacer más. Ni siquiera tenían tierra. Los levitas no tenían tierra. La casa de Leví no tenía tierra. No cultivaban la tierra. Y es muy interesante cómo Dios separa a los levitas de todo lo común. Todo el pueblo de Israel era un pueblo santo. O sea, Dios quería que fueran santos sin duda, separados, apartados, no comunes. Sí, Dios no quería que fueran como las demás. Pero dentro de todo el pueblo de Israel, la tribu de Leví era la santa de los santos. Es decir, eran los más raros, los menos comunes. Los hijos de Rubén, posiblemente de niños, jugaban con caballitos o con vaquitas de madera. Un hijo de la casa de Leví tenía una menorá chiquita, tenía un arca del pacto chiquita y jugaban a oficiar en el templo. Los hijos de Rubén, los hijos de José, los hijos de Judá, ¿a qué jugaban de niños? A las espaditas, a lo que jugaban todos los niños. Pero Leví, no. Los hijos de Leví eran diferentes. Eran gente preparada para vivir por la ley. Y viene este hombre, Cristo mismo, en Hebreos y les dice, no retrocedamos, porque ya el tiempo de la niñez pasó. Tenemos que avanzar. Por eso lo que dice antes es tremendo. Hebreos 10, 37 y 38. De aquí a un momento, tan solo un momento, el que viene vendrá y no tardará. Aquí les está recordando la profecía. Ellos la conocían perfectamente. Mi justo vivirá por fe. Un levita vivía por la ley. Por la ley. Y si retrocede, ¿qué es retroceder? A veces pensamos que retroceder dice, volverse al mundo, porque leemos la carta con nuestro contexto gentil. Y si retrocede, no puede volver al mundo. O sea, claro, no puedes volver al mundo, es verdad. Pero cuando dice aquí, mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se agradará con él, ¿hacia dónde podemos retroceder? A la ley. O es fe o es ley, no son las dos. Y el lunes, Dani nos hablaba de que Dios quería escribir en nuestro corazón. Tremendo porque fue algo que también se habló el sábado en la congregación. Yo no le conté a ella lo que hablamos el sábado. Y aquí dice de nuevo, si retrocede. Verso 38. Mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Todos los que estamos aquí reunidos somos gente que, a ver, no estamos deshojando margaritas diciendo Dios, el mundo, el sábado no nos ponemos a pensar, a ver, me conecto a la congregación o veo una película, congregación o película, congregación o película. O sea, somos gente que el mundo ya no nos toca, ni nos atrae. Ajá, pero ya hay algo que nos atrae. ¿Qué, pastor? La ley. Aquí está hablando de eso.
si retrocedes. ¿A dónde? A la ley. Es antinatural. Piense, ¿será que un niño de 7 años puede volver a ser como cuando tenía 2? Físicamente es imposible, ¿no? Aquí estamos pensando como Nicodemo. Físicamente es imposible. En la forma de ser, totalmente posible. ¿Es normal? No es normal. ¿Qué hacemos si pasa eso? Bueno, vamos a ver qué pasa en el espíritu, le ministramos, Señor, ¿por qué está pasando esto? Algún trauma que pasó, y miramos y lo resolvemos. ¿Pero es normal? No, no es normal. Entonces, aquí está hablando lo mismo. Toda la vida del pueblo de Israel, Moisés, lo que ya mencionamos, todos esos sucesos tremendos que decimos, ¡ah! Que el sol se detenga con Josué, que el sol se devuelva con Isaías, creo que es con Isaías o con Elías, pero creo que es Isaías, que el sol se devuelva, o sea, que se devuelva el tiempo como lo hizo Isaías. Todas esas cosas que nos sorprenden, amados, es fe infantil, fe niña. Nosotros debemos movernos en la madurez de la fe. Esas cosas deben ser nada. Así como un papá cuando ve al hijo que le pega al balón, dice gol, gol, gol. Y el balón estaba a 2 centímetros del gol, ¿no? Porque no tiene más fuerza en las piernas para empujar el balón. Pero el papá le pega desde 15 metros al balón y la mete. Y si le decíamos al papá, ¿y por qué no le pegas desde 2 centímetros? Bueno, porque no tiene sentido. O sea, lo puedo hacer desde 15, 20, 30 metros. Y termina en el verso 39. No somos de los que retrocedemos para destrucción. Wow, es muy fuerte. Para destrucción. ¿Cómo así que destrucción? Si nosotros retrocedemos a la ley, recuerde que dijimos que retroceder no es volvernos al mundo en el contexto de lo que se habla en Hebreos, sino retroceder a la ley. Estamos destruyendo la fe madura que quiere desarrollarse en nosotros. Por eso dice, no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe. De los que tenemos fe. Es tremendo. Por eso, ningún personaje de Hebreos 11, tal como lo leímos al final, en los 2 versículos finales, ninguno de ellos pudo recibir la promesa. ¿Por qué? Porque la fe que tenían era niña, por lo tanto no podían heredar. Por eso no la recibieron. Volvamos a Gálatas. Voy a volver a leer versículo 1 y el versículo 2. Mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el padre. ¿Qué es estar en la ley? Vamos a ir al hueso, porque ya sabemos que todo el Antiguo Testamento es la niñez de la fe, ¿no? ¿Qué es estar en la ley y qué es estar en la fe que iba a ser revelada? ¿Cómo yo sé en dónde estoy? Versículo 3 de Gálatas 4.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Verso 3. Estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos es muy interesante porque significa primeros fundamentos. En el griego es estoigeia y significa justamente primeros fundamentos. Todos tuvimos unos primeros fundamentos, sin duda. Todos pasamos una etapa donde de alguna manera necesitábamos de la ley, necesitábamos leer la Biblia para saber cómo hacer, ¿no? Sabíamos algunas cosas que no estaban bien, pero quizás algunas teníamos, bueno, Dios, aquí está Dios, Dios me habla en la Biblia, Dios me habla en la Biblia, Dios me habla. Y amén, Dios habla por la Biblia sin duda, amados. Estamos estudiando una carta de la Biblia porque queremos encontrar riquezas de Cristo. Pero la fe que iba a ser revelada nos saca completamente de la letra. ¿De qué estoy hablando? ¿De la letra física? Sí, de la letra física. Ah, pastor, entonces no tengo que leer la Biblia. Qué bueno, porque verá usted, a veces me daba pereza. Yo no entendía ese libro de Números y Levítico. Y qué enredo, ¿no? Y cuando empezaban con las genealogías, ay, no, yo pasaba eso rápido porque, ¿para qué colocan eso? No, no pasa por eso. La madurez, la fe que iba a ser revelada, anula completamente todo lo que no es la voz de Dios. Note Hebreos 1, como empieza es tremendo. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Habiendo Dios hablado. En estos postreros días nos habló en Hijo. Estar en la ley es que yo necesito una voz externa que me esté direccionando. Le hace tutor o economos. Estar en la fe que iba a ser revelada es que la voz proviene de mi interior, Dios mismo, y Él comienza a guiarme. Esto no quiere decir, por supuesto, bueno, como yo ya escucho a Dios con todos. No, no, no. Que yo tengo una madurez de escuchar a Dios y voy a necesitar del cuerpo, sin duda. Pero nunca voy a estar en una posición pasiva. Ay, estoy esperando que venga alguien a decirme qué hacer. Ay, yo escuché por ahí un hermano que está diciendo que un día se le apareció un ángel en el cuarto y él se postró a los pies del ángel y el ángel le decía, tienes que adorarme. ¿Será que hay que adorar a los ángeles? ¿Qué te pasa, viejo? O sea, ¿cuál es tu criterio ante las cosas que tú estás viendo que suceden en el mundo? Que suceden alrededor. Voy a esperar que el profeta saque el comunicado para yo saber qué Dios piensa acerca de esto. ¿Que no tienes la mente de Cristo acaso? ¿Que tú no escuchas a Dios? Los profetas, para los que no oyen, los que oímos, no tenemos que esperar que un profeta nos venga a hablar. Nosotros oímos. Y cuando el profeta habla, hay dos opciones. O afirma lo que yo ya escuché o completa lo que yo ya oí. Pues estamos oyendo la voz. Estamos oyendo la voz. La ley nos esclaviza, nos hace dependientes de algo que no es Dios.
Y podemos ver prosperidad en eso, sin duda. O sea, todos vimos prosperidad en eso, ¿no? Pasamos una etapa donde constantemente íbamos al pastor, ay, pastor, no sé qué hacer con esto. ¿Será que usted me puede decir? Ah, sí, claro, amada, miras esto, esto y esto. Gracias. Y lo hacíamos y funcionaba, sin duda funcionaba. ¿Está mal? No, no está mal. Pero si lo seguimos administrando de esa manera, vamos a tener una fe niña. Y entonces, ¿para qué está el pastor? Porque ella es mi consiervo. ¿Sabes? Estoy escuchando esto del Señor. No estoy seguro de estar oyendo bien. ¿Puedes pesarlo? Listo, yo lo peso. Vamos a hacerlo así. Listo, gracias. Ya el pastor pasa de ser la voz de Dios para mi vida a ser un consiervo que me ayuda a administrar la voz de Dios en mi vida. Es muy diferente. Es muy diferente. Por colocar un ejemplo de los muchos que podríamos ver de lo que es estar en la ley. Es mucho más fácil cuando no tenemos mercado ir al supermercado y comprar algo que esperar que Dios nos provea. Ay, pero es que es obvio. Es obvio que si se acabó el mercado, pues si tengo dinero, pues voy a comprarlo. Sí, sí, es obvio. La ley es obvia. Es más fácil que cuando se acabó el mercado y no hay dinero, ay, miremos a ver a quién le conseguimos, hay prestado, ¿no? Que esperar que Dios provea. Rudimentos del mundo. Es más fácil hacer las cosas como ya han sido establecidas que esperar a que Dios nos diga cómo hacerlas. Pues es que siempre me ha funcionado, pastor. Verá usted, siempre ha funcionado cuando lo he hecho así. Y está bien. No se trata de que esté mal. Es un tema de madurez. Pueda que le preguntes a Dios y Dios te diga, síguelo haciendo como lo has venido haciendo. Ah, entonces ¿para qué le voy a preguntar si me va a decir lo mismo? Porque la fe va a ser diferente. Dios me dijo que lo hiciera así. Así lo voy a hacer. A decir, como todo el mundo lo ha hecho así, pues yo lo hago así. Total, ¿qué más da? O sea, así funciona, a todo el mundo le funciona, yo lo voy a hacer igual. A que yo diga, Dios me dijo que lo hiciera de esta manera. Pero aún el movernos en esta dimensión de depender de la voz de Dios nos puede meter en la ley, sin duda. Porque si no sabemos administrar la voz de Dios, fácilmente caemos en la ley. Entonces vemos, hermanos, voy a preguntarle a Dios qué hago con este asunto. Listo. El asunto debe resolverlo en 2 semanas. Pasa una semana y dice, no, Dios no me ha contestado. Ah, bueno. Llegan las 2 semanas, no, Dios no me ha contestado. Oye, viejo, o sea, ¿tú crees que Dios no sabes que tenías que dar una respuesta en 2 semanas? ¿Qué te pasa? O sea, aún tenemos una idea de que las cosas con Dios son dilatadas, dilatadas. Voy a escuchar a Dios. Llevo 3 años escuchando al Señor a ver qué hago y todavía no sé. Quédate en la ley, viejo. O sea, al menos ahí ya sabes qué tienes que hacer concretamente. Debemos madurar en la fe. Debemos comenzar a ver la Biblia cuando la leamos diferente. Cuando leamos a Moisés abriendo el mar, trayendo las plagas, sacando agua de la roca, tenemos que saber que eso es una fe niña. Que nosotros tenemos acceso a una fe mayor. Ellos no tuvieron acceso, pero nosotros debemos hacer madurar nuestra fe porque fuimos entrenados en la ley. O sea, piensen en algo. ¿Cómo Pablo predicaba el evangelio a los de Galacia? Que él no les tocó la ley. Pablo no les tocó la ley. Pablo les entregó la fe madura. Y en las congregaciones nos pasan por la ley. Hay que leer la Biblia, apréndase aquí y allá. ¿Qué Biblia ni qué Biblia? O sea, métete a leer a Pablo. Métete a leer a Pablo. Y cuando ya
tengas la fe que iba a ser revelada, pasas a leer la ley, el Antiguo Testamento, y lo vas a ver con unos ojos distintos. No con los ojos carnales, sino con los ojos de la fe que iba a ser revelada. Pablo hace mención al antiguo pacto constantemente, pero él lo hace desde la fe que iba a ser revelada. Vimos justamente en estas semanas, ya no recuerdo cuándo, cuando él habla de Abraham, y vemos cómo él habla de Abraham. Luego más adelante él va a hablar acerca de Agar y de Sara. Pero él está introduciendo toda la realidad de esa fe niña del antiguo pacto, la está introduciendo en el nuevo pacto. Y está mostrando cómo esa fe, cómo ese tutor comenzó a conducir, ese paidagogos, ese oikonomos, comenzó a conducir al pueblo hacia la madurez de la fe. Pero la verdad, amados, es que estamos en el tiempo de la fe que iba a ser revelada. Tenemos que salir rápido de todo tutor y todo administrador que tengamos. Todo lugar, toda área donde no estemos dependiendo de la voz de Dios, tenemos un tutor. Estamos siendo esclavos de algo. Y ya Dios proveyó que no es la manera. Que no es la manera. Debemos avanzar hacia la madurez. Tenemos fe para avanzar, como dicen Hebreos, no para retroceder. Si hoy Dios nos habló en una dimensión en algo, mañana tiene que ser por poquito la misma medida de la voz de hoy. Y eso que si tenemos la misma medida, estamos escasos. Tiene que ser una mayor medida de la voz. Una mayor medida de voz, una mayor medida de dependencia. Porque vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Nuestra senda es la senda del justo. Va en aumento. Y la senda del justo, como leímos, mi justo por fe vivirá. Y la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces la voz de hoy, mañana tiene que ser mayor. Pasado mañana tiene que ser mayor. Y cuando entre más crecemos en la voz, más estamos saliendo de la esclavitud de los tutores y los administradores de la ley. No podemos confiar en nada que no sea la voz de Dios. Y a veces esa voz va a venir como una revelación de una prédica que oímos, pero no decimos, ay, tengo que escuchar prédicas para ver qué Dios me quiere hablar. O sea, no pasa por eso. ¿Sabes? Dios me movió a escuchar esto. En el sábado, en la reunión que Dios nos convoca, Dios me habló de esto, esto y esto. No buscamos la voz de Dios como se buscaba en la ley, sino que escuchando la voz de Dios, Dios me convocó a una escuela, Dios me convocó los sábados a la reunión con la congregación, Dios nos convoca en las madrugadas, estando donde la voz nos convoca, la misma voz nos revela y nos habla. Ya pasó el tiempo de cerrar los ojos, abrir la Biblia y poner el dedo donde caiga. A ver, Dios, dame un versículo. ¡Pah! Ay, me dio este versículo. Aléjate de mí, Satanás. ¿Seré yo Satanás? Ay, por Dios. O sea, tenemos que salir de la esclavitud de la ley. Y no solamente en la Biblia. Si usted estudió algo, tiene ley. Ah, a mí en la universidad me enseñaron que era así. Bueno, cálmate. Pregúntale al Señor cómo es. Pregúntale al Señor cómo es. Para ir cerrando, hay algo muy bonito. Dani está discipulando a una jovencita, hija de pastores, que estudia medicina en la Universidad del Valle. Ya se dan idea, ¿no? Que es un poco inteligente. Y bueno, la mamá ha venido teniendo unos problemas en el corazón, una especie como de mini infartos, no recuerdo ahora. Y bueno, le escribí un día que no, que bueno, todo el diagnóstico de médica, ¿no? Ahí está. Y la respuesta fue, bueno, ¿y tú por qué no lo miras como el Señor lo quiere que tú lo mires? ¿Cómo yo sé si estoy caminando en la ley o en la fe que iba a ser revelada? Si estoy caminando bajo tutores o bajo
la fe. ¿Cuál es la fuente bajo la cual yo entiendo? La fuente de esta jovencita para entender la situación de su mamá fue su carrera, es el conocimiento que le ha entregado la carrera. Pero en Hebreos 11:3, un versículo, amados, que hemos visto muchas veces, dice, por fe entendemos. Yo puedo entender, de acuerdo a todo el bagaje que tengo de leyes, o puedo entender por fe. Cuando yo entiendo a partir de conocimiento previo, como en el caso de esta niña, estoy en la ley. Pero claro, ahí tenemos que salir de la ley. Entonces, ¿qué se le dijo? Pregúntale a Dios cómo lo está viendo. Ay, sabes, tienes razón. Voy a preguntarle cómo Dios ve esto, porque estoy viendo todo a través de una ley, lo que me han enseñado. Entiendo todo a través de una ley. Otro ejemplo, y voy cerrando. Ay, las noticias dicen que el coronavirus ya mutó, que es un rebrote, que nos va a matar a todos, es el fin de la humanidad. Pobre de mí, mis niñas, mis niños, ay no, me voy a deprimir, voy a comer una torta grande porque estoy re deprimida. Señor, ¿tú cómo ves esto? Me muestra los tiempos, me muestra todo. Y el Señor comienza a hablar. Lo que está pasando en el mundo es por esto, esto y esto. Y lo que yo estoy haciendo es esto, esto y esto. Listo. Chao. El Señor está en el asunto. Entiendo por fe. No por la ley. Entiendo por fe. Amén. Salgamos de todo tutor que nos esclaviza. Maduremos, que nuestra fe madure. Tenemos una fe madura para algunas cosas y para otras no. Pongámosle atención donde nos cuesta creer. Y digámosle, Señor, necesito creer. Quiero madurar esta fe, así que necesito oír tu voz en esto. Porque quiero entender por medio de la fe en esto. Amén.